Veremos a continuación las principales novedades que ECMAScript 6 ha introducido en JavaScript y que veremos que son bastante útiles de cara al desarrollo de aplicaciones con JavaScript. Son estas de ahí, las funciones arrow, flecha, el destructuring, los literales, dos elementos muy importantes a la hora de definir variables que son let y cons, una forma avanzada o una forma nueva de iterar, lo que se llama la sintaxis corta de objetos, la posibilidad de pasar valores por defecto en funciones, soporte nativo para promesas, para la importación y exportación de módulos, clases en el sentido de las clases de la programación orientada a objetos que estamos acostumbrados, como en Java o en PHP. El concepto de clase en JavaScript hasta este momento no tenía sentido. JavaScript es un lenguaje de programación orientada a objetos, pero que está basado en prototipos. Y entonces los nuevos objetos se creaban pues a través de funciones y del operador new aplicado sobre funciones. Esto nos da una forma de programar más parecida a la programación orientada a objetos tradicional basada en clases. También introduce otros conceptos como son los mapas y los conjuntos, la posibilidad de tratar el código asíncrono con un patrón que se llama SingAwait. Y bueno, hay muchas más novedades. En esta web tenéis todas ellas, son un montón, pero sin más vamos a pasar a verlas de forma somera en qué consisten. Comenzamos viendo las funciones arrow. Es una nueva manera de especificar, de definir las funciones en JavaScript, una manera más simple, más cortita. Basta con indicar los argumentos entre paréntesis, la flechita, de ahí función arrow, y la definición de la función. Si la función solo tiene un argumento, ni siquiera tenemos que utilizar los paréntesis. Estas funciones arrow, aparte de modificar la manera en que se especifica una función, tienen algo importante que hay que saber, y es que no enlazan con el this del objeto. ¿Qué significa esto? Esto con un ejemplo se ve muy claro. Imaginemos que tenemos una función en JavaScript como esta, como la función una, que define un objeto que es un atributo del propio objeto asociado a una función. Es importante saber que en JavaScript, cuando se define una nueva función, tiene asociado un objeto propio que se llama this, que se hace referencia a él mediante el keyword this. Bien, en el caso del JavaScript de siempre, antes del ECMAScript 6, si por ejemplo defino un atributo que es un objeto de ese objeto this, y uno de sus atributos es una función anónima, esta función, pues resulta que este this, que esto confunde muchísimo cuando se está iniciando, cuando se está comenzando a programar en JavaScript, este this, que en principio cualquier persona diría, cualquier programador diría, pues se refiere a este mismo this. Pues no se refiere a ese mismo this, se refiere al objeto que estamos creando. De manera que si ejecutamos la función una, obtendríamos aquí, pues, adiós. ¿Vale? Porque este this se refiere al objeto y no al this que está bindeado, que está enlazado o asociado a la función. La función flecha no funciona de esta manera, es más simple, es más sencilla. Si hacemos lo mismo, pero en lugar de utilizar una función normal y corriente de JavaScript, una función anónima normal y corriente, utilizamos una función flecha, ahora este this sí que hace alusión al this asociado a la función y no al objeto donde se ha definido, en cuyo ámbito se ha definido la función flecha. ¿Vale? De manera que si ejecutamos la función 2 obtendremos pues hola, porque este this hace referencia a esto. Es un detalle importante a conocer sobre esta nueva forma de definir funciones. Bien, el destructuring pues es una forma de descomponer arrays y objetos a variables, se utiliza muchísimo, ya veremos para requerir módulos, lo veremos en Electron, se utiliza muchísimo. Y consiste pues en eso. Si tenemos un array con un conjunto de propiedades, en este caso propiedad 1, propiedad 2, pues directamente colocando esta igualdad, es decir, definiendo dos variables que se llamen exactamente igual que los atributos del objeto, pues asignamos las propiedades del objeto a las variables que hemos definido. ¿Vale? Y para ello, ya digo, basta con que se llamen de la misma manera.
En el caso de que apliquemos el destructuring sobre un array, pues simplemente se utiliza el orden. Aquí, por ejemplo, en esta asignación, pues tendríamos que a X se le asignaría el 0, a Y el 1, a Z el 2 y a T el 3. Es una forma pues muy rápida de descomponer un array o un objeto. Los literales, las plantillas literales también son algo muy útil que nos va a permitir en una misma cadena utilizar pues variables, ¿vale? Por ejemplo, supongamos en este código se ve muy claramente dos variables, una que se llama saludo, otra que se llama nombre y otra variable que se llama frase, que es una string. Y dentro de la string podemos utilizar $, con las llaves para hacer referencia al valor de las variables. Y de esa manera podemos hacer plantillas muy rápidamente. Y además, aunque no se ve en este ejemplo claramente, los literales, estas plantillas literales, son multilíneas. Es decir, podríamos hacer que la cadena tuviese varias líneas. Algo realmente útil. Después, otra de las cosas que introduce ECMAScript 16 es el uso de dos keywords nuevas para definir variables. Una es let, de hecho lo está utilizando en los ejemplos anteriores, y otra es cons. Son alternativas a la declaración típica de toda la vida, var de JavaScript, para la declaración de variables. Y lo que ofrece es que el alcance lo restringe al bloque donde se define. Por ejemplo, aquí la forma clásica de definir una variable en JavaScript, esta variable la defino en el bucle for, pero estaría también disponible fuera del bucle for. Aquí esto imprimiría un valor 10. Sin embargo, aquí esta variable j, que la defino dentro del bucle for, al utilizar let en lugar de var, únicamente tiene alcance dentro del bloque. Y por tanto, si lo utilizo fuera, pues me daría un undefined, no está definida. Es otra de las... Bueno, y el cons, aunque aquí no lo pongo en un ejemplo, lo que hace es que impide que se cambie el valor de una variable. Si defines una variable con cons en un momento dado del código e intentas cambiarla más adelante, pues va a dar un error. Y con lo cual va a venir bien para aquellas variables que sepamos nosotros que no deben cambiar a lo largo de la ejecución de nuestro programa, pues definirla con el keyword const. Bien, el for of es una forma también de iterar, además del for tradicional y el for each. Por otra parte, la síntesis corta de objetos es una forma breve de definir objetos que usan nombres de variables que ya se han definido previamente. En este caso también se ve muy claramente. Supongamos que tenemos dos variables, un nombre, otro apellido, con los valores Juanda, Rodríguez. La forma clásica de definir un objeto en JavaScript que tiene como atributos, como nombre del atributo, el mismo nombre que la variable, sería esto. Es decir, esto hace alusión al nombre del atributo, esto hace alusión a la variable nombre. Por tanto, esto es un objeto que tendría como nombre Juanda y como apellido Rodríguez. Cuando esto ocurra, JavaScript, en la versión ECMAScript 6, permite que esta nueva sintaxis. Esto va a dar lugar al mismo objeto, exactamente al mismo objeto que tengo aquí definido previamente. Y además podemos mezclar ambas sintaxis. Podemos mezclar la sintaxis corta de objeto con la sintaxis normal y corriente de clave y valor. Otra novedad es la posibilidad de declarar valores por defecto en los en los parámetros de las funciones, como aquí se indica. Es algo que prácticamente todos los lenguajes de programación lo permiten y JavaScript a partir de esta versión también. El soporte nativo para promesas, ¿vale? Las promesas, pues, es una forma de programación asíncrona. En JavaScript, hasta la versión ECMAScript 6, si se utilizaban, había que hacer uso de librerías, y a partir de esta versión no es necesario utilizar librerías, sino que directamente podemos utilizar promesas, como aquí se indica. Muy interesante también el soporte para módulos, de manera que esto nos va a permitir construir un código más modular, un código en el que partamos, dividamos nuestro código fuente en librerías. Y la forma de utilizar los módulos es, bueno, pues en un archivo fuente, aquellas variables, objetos, funciones que queramos tener disponibles en otros
en otros archivos, pues las exportamos con el keyword export. Podemos definir, exportar, ya digo, funciones, objetos, variables, lo que sea. Y desde otro archivo, por ejemplo, de aquí en este ejemplo es del main.js, pues podemos importarlo todas aquellas funciones y variables que hayamos exportado, ¿vale? Y se hace de esta manera. Aquí fijaos que se utiliza el destructuring que explicamos hace un ratito. El soporte para clases, que bueno, para la gente que le gusta la forma de programar, o sea, la programación orientada a objetos más clásica, basada en clases, pues nos viene muy bien, me incluyo yo porque me siento más cómodo declarando clases que utilizando prototipos, como se ha hecho fundamentalmente, o sea, tradicionalmente en JavaScript. Y esas clases, pues bueno, tienen soportes para herencia, tienen sus constructores, métodos para la instancia, métodos estáticos, se pueden sobreescribir en las jerarquías de clases, se pueden sobreescribir los métodos, la llamada a los constructores padres se hacen con super y bueno, y poco más. No obstante, aunque soporte JavaScript, el EMAScript 6 soporte las clases, internamente cuando se realiza la compilación realmente se hace una traducción a las funciones con prototipos de toda la vida. Pero bueno, eso es algo que nosotros no vemos y si se siente uno más cómodo con las clases, las puede utilizar. Bien, la sync away, que es una forma sencilla de tratar funciones que devuelven promesas en nuestro código como si fuesen funciones síncronas. Y se utilizan de esta manera, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una función asíncrona, ya que devuelve una promesa. La promesa es algo que se va a resolver, en este caso, en 2 segundos. A los 2 segundos, pues, se devolverá, esa promesa devolverá el valor resolve. Y la forma normal de utilizar las promesas es, como hemos visto aquí un poquito más adelante, es utilizando pues la función then, que está asociada a todas las promesas y que a la que se le pasa un callback que se ejecutará cuando la promesa se resuelva. Bien, aquí pues podemos hacer podemos tratar las promesas de una manera alternativa con el keyword async. Async podemos utilizarla en todas las funciones cuyo código haga uso de funciones asíncronas. Por ejemplo, esta, que está utilizando esta función. Si aquí le colocamos el keyword await, pues en este punto del código la función se quedará expectante hasta que se resuelva la función y una vez que se resuelva, ¡pum!, tendremos el valor el resultado en la siguiente línea de código. Si no colocamos aquí await, lo que pasará es que al ser esta una función asíncrona, seguirá la ejecución del hilo. Bien, esto pues bueno, hay veces que conviene convertir una llamada asíncrona en síncrona y para este caso viene muy bien el async await. Y poco más. Bueno, en realidad hay algunas más novedades. De hecho, son bastantes novedades, pero creo que este conjunto de novedades son las que realmente nos va a venir bien a la hora de mejorar nuestra forma de programar en JavaScript. Y como conclusión, de esta sección, pues hemos visto que V8 es una máquina virtual de JavaScript de alto rendimiento, que es algo de software libre, que es utilizada tanto en Node.js como en el navegador Chromium, y que Node.js y el navegador Chromium la utilizan, pero no es únicamente una máquina virtual V8, sino que además incorporan un bucle de eventos que permite la programación asíncrona con un conjunto limitado de hilos. Y también incorporan una serie de APIs externas. Y por último, hemos visto algunas de las novedades que introduce EMAScript 6 y que nos resultarán, muy útiles para mejorar nuestro código. En el siguiente vídeo, para finalizar la sección, propondremos un ejercicio que nos ayudará a entender un poquito más cómo funciona el bucle de
De todo lo que hemos visto en la sección acerca del universo JavaScript, posiblemente, seguramente, lo más complicado de entender es el funcionamiento del bucle de eventos y la programación asíncrona. Y es ahí donde yo creo que habría que incidir, donde habría realmente que incidir, lo que habría que trabajar para dejar esta sección completa. Y por ello propongo un ejercicio que consiste en analizar, en leer estos 3 trozos de códigos sin ejecutarlos. Primero, simplemente leerlos. En el primero, los 3 se hace uso de una función asíncrona, setTimeout. En el primero, la función asíncrona setTimeout ejecuta el callback a los 2 segundos. En el segundo código lo ejecuta en principio inmediatamente. Le hemos dado 0 milisegundos directamente que se ejecute y después que imprima este mensaje. Y en el tercer código, pues es el mismo que el segundo, que se ejecute el timeout inmediatamente, pero haciendo una pausa de 2 milisegundos con una función no asíncrona, es decir, con una función bloqueante, que es esta de aquí. ¿El ejercicio en qué consiste? Consiste en que con lápiz y papel penséis cuál sería la salida de cada uno de los códigos. Y una vez que tengáis clara, o por lo menos que tengáis vuestra opinión de cuál sería esa salida, ejecutéis ya utilizando Node.js o utilizando el browser, lo que más os guste, ejecutéis los 3 códigos y veáis si realmente se corresponde la salida con lo que vosotros habéis pensado. Podéis llevaros algunas sorpresas, dependiendo del conocimiento que tengáis del bucle de eventos, pues la sorpresa será mayor o menor. Y por supuesto, la lógica, toda la forma de razonar a lo largo del ejercicio, hacerlo siempre a la luz del funcionamiento del bucle de eventos.